Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario te encuentras tú en este momento, pero bienvenido. Gracias por entrar a mi canal en donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Mientras comparto las diapositivas, permítame en un momentico. Ustedes pueden ir por su bebida preferida, pónganse cómodos, por favor, que no haya nada que los distraiga y sobre todo dispongan su corazón y su mente para poder recibir todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en este momento. Permítame, como siempre, quito estos controles flotantes. Arreglamos aquí y listo. Gracias por las personas que siempre me acompañan, por su cariño, por su constancia. Y si tú estás por primera vez, este grupo se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en la clase número 120. Si tú quieres conocer las 119 clases anteriores que te lo aconsejo, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, en un hermoso icono de flores rojas, haces clic, te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases en orden. Cualquier sugerencia, pregunta o comentario también la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 119 clases? Todo el estudio del Nuevo Testamento. Y en este momento, desde hace 3 clases, estamos comenzando el estudio de los libros del Antiguo Testamento y comenzamos por la primera sección, que es la de la ley, con el primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento, que es el libro de Génesis. Siempre me gusta hacer un pequeño repaso, un recordatorio de lo que vimos las clases anteriores, sobre todo para poner en contexto a las personas que están entrando por primera vez. Empezamos por el principio porque precisamente el nombre del primer libro, que es Génesis, en hebreo se dice Bereshit, significa en el principio. Este libro de Génesis fue escrito por Moisés y tiene 50 capítulos. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a hacer algo muy especial con este primer versículo que lo vamos a repetir creo que 2 o 3 veces no más y es hacer un estudio casi palabra por palabra de este primer versículo. Y comienza diciéndonos, en el principio Dios. Y resulta que esta primera enseñanza es súper importante porque estas 4 palabras forman la base de la fe. Y definitivamente, quien no cree en el Génesis no creerá en el resto de la Biblia. La fe es muy importante para Dios, tanto que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es un principio que nosotros debemos tener en nuestra vida de poder pedirle a Dios en oración que nos ayude en todo lo que tiene que ver con la fe, porque con Dios no es ver para creer, sino creer para ver. Es totalmente contrario a lo que nos han dicho, que siempre nos dicen, ay, lo que yo no veo no lo puedo creer. No, si tú quieres conocer las cosas sobrenaturales, las cosas del mundo espiritual, primero tienes que creer. Y es muy fácil porque resulta que si tú no lo sabías, creer es una decisión. Tú eres el único que decides creer o no creer. Si tú en tu corazón te has dispuesto que definitivamente no vas a creer en nada de lo que dice la Biblia, en nada de las cosas espirituales, por más de que yo te haga un croquis con plastilina, tú no vas a creer. Pero en el momento en que tú digas, Señor, yo decido creer, no entiendo absolutamente nada, pero yo decido creer, te aseguro que Dios empieza a ayudarte para comprender absolutamente todo. Entonces es que tú tomes la decisión. La siguiente palabra es principio y se refiere al inicio del tiempo en nuestro universo. Nos enseña que la materia tuvo un origen, no es eterna ni empezó por sí misma. Hoy en día se facilita mucho más explicar esto porque hasta hace poco tiempo relativamente se creía que la materia era eterna, pero los avances científicos ya nos han llevado a la conclusión que definitivamente la materia tuvo un principio. Y al conocer ese avance científico, pues ya podemos entonces también creer con mayor facilidad y entender que así como la materia tuvo un principio, el universo también tuvo un principio, la creación tuvo un principio. La siguiente palabra que vemos en este primer versículo es creó, que Dios creó. Y la palabra hebrea utilizada para creó es bara y significa que Dios no empleó materia prima preexistente, sino que creó la tierra y el universo de la nada. Aquí no se utiliza la palabra cuando se utiliza cuando hay materia prima, cuando hay algo material para poder crear, sino que la creación se hizo absolutamente de la nada.
nada. Por eso todo comienza con Dios. Y aquí ya nos metemos en algo más profundo, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Por qué yo creo en Dios? Y vimos 5 postulados que los explicamos profundamente. Simplemente los voy a nombrar para que recordemos un poco. Y hablábamos primero que el ateísmo es filosóficamente indefendible. Ateísmo es aquellas personas, los ateos son aquellas personas que no creen en la existencia de un ser superior, que no creen en Dios. Y por lo general, los mayores retractores de los cristianos, de los creyentes, son los filósofos. Resulta que nosotros aprendimos hace 8 días que una de las cosas importantes para los filósofos es que ellos no creen en algo sin tener un respaldo de evidencias sólidas. Y llegamos a la conclusión que ellos no tienen pruebas de la no existencia de Dios. Ellos no pueden probarnos que Dios no existe. Es verdad que tampoco podemos probar que Dios existe. En cuanto a la existencia de Dios, filósofos y creyentes quedamos en tablas, pero no en cuanto a las evidencias. Cada vez se encuentran más evidencias que nos comprueban al final que la Biblia tenía razón. Segundo, el ateísmo es científicamente absurdo y esto fue una explicación muy chévere porque aprendimos que la ciencia no crea, la ciencia descubre lo que ya existía y que definitivamente cada vez que hay un descubrimiento nos damos cuenta que todo lo creado tiene 4 características, que es imposible que existan estas características en un mundo creado al azar, en un mundo por casualidad. Primero, todo lo creado es complejo, es decir, que tiene profundidad, es complicado, es múltiple. Todo lo creado, los científicos han llegado a la conclusión que tiene un balance, es decir, que hay equilibrio, que hay armonía. Todo lo creado tiene un diseño, es decir, que hubo un croquis, un plano, un boceto hecho por alguien anteriormente. Y lo más importante, todo lo creado tiene un propósito, es decir, que hubo un objetivo, que hubo un plan, que hubo una intención. En un mundo al azar o por la casualidad no podemos encontrar ninguna de estas 4 características. Tercero, el ateísmo es éticamente insostenible. De pronto, no sé, en un mundo paralelo pudiéramos creer entonces que el mundo se creó por casualidad y por el azar o por una evolución, pero no se ha podido explicar en qué momento la ética, los valores, la moral entraron en esa evolución. Solamente es sostenible un mundo cuando hay un ser superior, moral y justo que puede poner esas directrices para que el resto de la creación pueda también ser éticamente perfecta. Cuarto, el ateísmo es intelectualmente insatisfactorio. Todos los seres humanos nacemos con un vacío, siempre estamos en busca de algo, algunos lo dicen en busca de la felicidad, porque nacemos con un vacío. Las grandes preguntas del ser humano, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito en nuestra vida, ninguna doctrina la ha podido explicar, ni la filosofía, ni las religiones. Entonces, intelectualmente no hemos tenido respuestas a esas preguntas. Pero el quinto nos dice, el teísmo, creer en Dios, es intelectualmente satisfactorio. Definitivamente, la única manera de encontrar respuestas a esas incógnitas del ser humano las encontramos en el manual de instrucciones para la vida, es decir, en la Biblia. Por eso, definitivamente, nuestro propósito más grande es leer más la Biblia, escudriñar y conocer al fondo ese manual de instrucciones que Dios nos dejó para que pudiéramos vivir bien, para que funcionemos bien. Vimos también hace 8 días algunos atributos o cualidades que solamente le pertenecen a Dios, porque ya que vimos que todo comienza con Dios, pues la idea es que empecemos a conocer a Dios, cómo Dios trabaja y para poder entender el resto del manual de instrucciones. Aprendimos que uno de sus grandes atributos precisamente es la soberanía. Y este me encanta porque coloquialmente decimos Dios, por ser nuestro creador, hace lo que se le da la gana. Pero nosotros no debemos preocuparnos porque el mismo Dios nos dice en la Biblia que no nos preocupemos porque Él hace su voluntad, pero su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Dios es omnipresente, es decir, que es el único ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, es el único que conoce absolutamente todo, el pasado, el presente y el futuro. Dios es omnipotente, es
totalmente poderoso, más poderoso que cualquier persona, que cualquier cosa o cualquier circunstancia. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. Dios es eterno, es decir, que no tuvo principio ni tendrá fin. Nosotros somos sempiternos, tuvimos un principio, pero no vamos a tener un fin. Y Dios es santo, santo, santo. Y estudiábamos la importancia del código numérico que hay en la Biblia, del significado que tienen los números y aprendimos del número 3, que es como la firma de Dios que está en toda la naturaleza. Y para los que quieran seguir aprendiendo de Dios, que se los aconsejo, para eso se estudia teología, que es el estudio de Dios. También vimos hace 8 días, pues la frase termina, el versículo termina diciendo, Dios creó los cielos y la tierra, es decir, que crea una tierra, pero habla de los cielos en plural. Y aprendimos que el primer cielo se refiere al cielo atmosférico, este cielo que nosotros podemos ver simplemente levantando nuestra cabecita, por donde van las aves, por donde van los aviones. Realmente no es difícil acceder al primer cielo. Podemos ir con algún aparato, con un paracaídas, con un parapente, en avión, en helicóptero, en globo. Casi la mayoría de los seres humanos hemos estado en el primer cielo. El segundo cielo ya es el cosmos, donde está el universo. Ya para poderlo conocer necesitamos aparatos más sofisticados, un telescopio. Ya podemos ir, pero con una nave espacial, con un traje espacial especial. Y ya, pues, ya un mínimo de porcentaje de la humanidad, pues, ha ido al segundo cielo. Y el tercer cielo es la casa de Dios, los aposentos de Dios. La Biblia nos habla de algunos personajes que han estado en la casa de Dios y donde todos los creyentes de Jesucristo vamos a ir algún día. Profundizamos más. Y listo, vamos a continuar entonces con el tema nuevo. Les aconsejo nuevamente a todas las personas que no han visto las clases anteriores que por favor las vean y si de lo que les acabo de hablar ya no se acordaron, repasen las clases anteriores. Seguimos entonces con Génesis capítulo 1, versículo 2 que dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Resulta que si nosotros cogemos la Reina Valera, que es otra versión, recuerdan que les dije que parte de la hermenéutica del estudio correcto de la Biblia era verificar varias versiones, nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que nos está diciendo que la tierra era un caos total. Aquí en el versículo Dios nos está diciendo esto y aquí hay una gran incógnita, porque nos dice en el primer versículo que Dios creó todo y Dios es perfecto y Dios nos ama. Entonces lo lógico es que toda esa creación de Dios del primer versículo tenía que ser perfecta y hermosa, pero en el segundo versículo nos dice que hay un caos total. Definitivamente algo pasó. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis? ¿Por qué en el versículo 1 todo era perfecto porque lo creó Dios y en el versículo 2 nos dice que la tierra era un caos total? Y resulta, chicos, que aquí entonces tenemos que hablar de algo que se llama la teoría de la brecha. Pongan atención para que no se me despeluquen por allá y algunos se quieran rasgar las vestiduras. Primero es una teoría. Eso quiere decir que hay muchos eruditos, muchos teólogos que creen en esta explicación, pero hay muchos otros que no creen. ¿Listo? Entonces aquí no es cuestión de pelear, sino simplemente yo les voy a contar de qué se trata esa teoría y tú decides en tu libre albedrío y en tu relación con el Espíritu Santo que te guíes si crees o no crees en la teoría de la brecha que postula que existe un lapso indefinido entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Es decir, lo que les estaba diciendo, hay una explicación clara en Génesis 1.1 que Dios creó todo y por ende lo creó perfecto. Pero en Génesis 1.2 hay un caos, es decir, que en medio hay un abismo, hay una brecha, algo pasó entre los dos versículos. Entonces, para aquellas personas que creen en la teoría de la brecha, hay un grupo que dice que realmente esta fue una explicación que se diseñó
con el propósito de permitir las edades geológicas dadas por la ciencia. A ver, cuando la ciencia empezó a avanzar y los científicos empezaron a decir que el planeta tenía millones y millones de años, pues no cuadraba con lo que la Biblia nos enseñaba, porque la Biblia nos enseña que el hombre tiene más o menos 6.000 años sobre el planeta Tierra, pero los científicos decían que no, que el planeta Tierra tenía millones y millones de años. Entonces, algunos eruditos, algunos teólogos empezaron a enseñar la teología, la teoría de la brecha diciendo, es muy fácil, es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un lapso, hay una brecha grande que precisamente es donde caben todas las eras geológicas. Todos esos millones y millones de años que los científicos hablan pasan entre el versículo 1 y el versículo 2 porque pasó algo y eso hace que las eras sean de millones y millones de años y no como se pensaba primero que era solamente 6.000 años de la humanidad en la Tierra. Eso es lo que dicen algunos que creen en la teoría de la brecha. Otros dicen que no, que eso es simplemente darle gusto a los científicos, pero que eso no es así, no es por todas las eras geológicas que hay. Otros proponentes de esta teoría creen que un juicio cataclísmico fue decretado sobre la tierra como resultado de la caída de Satanás y que los versos subsiguientes de Génesis 1.1 describen una recreación o una reformación de la tierra a partir de un estado caótico. A ver, les explico lo que les acabo de leer. Estas personas creen que antes de que Dios creara al primer ser humano, a Adán y a Eva, había existido aquí en la tierra otra creación que se conoce como la creación preadánica, es decir, la creación antes de Adán. Y que cuando Luzbel, que se convirtió en Satanás, fue expulsado del tercer cielo por su rebelión, y se acuerdan que la tercera parte de los ángeles lo siguieron, cuando ellos fueron expulsados a la tierra, se encontraron con esa creación que había aquí y los corrompieron. Entonces cayó un juicio sobre esa primera creación a través de un primer diluvio. Es decir, que los que postulan esta teoría de la brecha dicen que han habido dos diluvios. El primer diluvio, que fue el juicio sobre esa primera creación que corrompió Satanás, y el segundo diluvio, pues el que conocemos, el de Noé. Entonces ellos dicen que este primer diluvio mató a toda esa primera creación y todos estos seres que vivían en la tierra se quedaron sin cuerpos y que sus espíritus deambulaban por la tierra y que por eso hay una diferencia entre lo que son ángeles caídos y demonios. Los ángeles caídos, dicen ellos, son aquellos ángeles que le creyeron a Satanás, que se rebelaron y fueron expulsados del tercer cielo, pero que los demonios son los espíritus de toda esa creación que había antes de Adán aquí en la tierra y que bajo el juicio de ese diluvio perdieron sus cuerpos físicos, que los ángeles caídos no pueden poseer a las personas, pero que son los demonios que los que causan esas posesiones demoníacas, por eso se llaman, y que hay una diferencia entre ángeles caídos o demonios. Bueno, pues esta teoría tiene mucho más de dónde hablar, pero simplemente yo les quiero contar que existe este postulado para que ustedes sepan que hay personas que creen que entre el versículo 1 y el versículo 2 del primer capítulo de Génesis hay un tiempo, un gran espacio de tiempo, porque todos estos eventos sucedieron. Y como les decía, hay otros que se rasgan las vestiduras y que dicen eso es imposible, eso es absurdo. Los que no creen en la teoría de la brecha, después de rasgarse en las vestiduras y de decir cómo se les ocurre creer en semejante locura, ellos argumentan que es muy fácil, que no es como se ve a simple vista, que simplemente es una forma literaria utilizada por el pueblo judío de narrar partiendo de lo general a lo particular. Eso se llama una forma sinóptica. Es decir, que ese primer versículo es como el título y el título después se va a desmenuzar en los siguientes versículos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen, simplemente el versículo primero es como un título. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el título. Y de ahora en adelante entonces nos van a empezar a explicar cómo Dios
creó los cielos y la tierra, que son del versículo 2 en adelante. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente que es una forma literaria, no que al principio estaba todo perfecto y que en el versículo 2 todo era un caos. Simplemente el versículo 1 es el título de lo que nos van a empezar a explicar después. Y dicen ellos que cuando Dios creó la tierra material el primer día, la tierra no tenía rasgos distintivos, no tenía montañas, no tenía continentes, no tenía ríos, y que a eso se refiere en el idioma original a la palabra vacía, que no significa desorden, sino que estaba vacía porque todavía no tenía forma, no tenía los adornos que Dios después, cada día de la creación, le iba a poner poco a poco al planeta Tierra. En todo caso, están esas dos posturas y como les digo, solamente es por su conocimiento para que sepan que existe algo que se llama la teoría de la brecha. Sigamos. Versículos del 3 al 5 dicen, y dijo Dios que haya luz, y así sucedió. La luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y aquí quiero que analicemos tres cositas que se van a repetir en los siguientes versículos cada vez que empecemos a estudiar. Siempre va a empezar diciéndonos, y dijo Dios. ¿Listo? Tengan en cuenta esto porque no lo voy a volver a repetir cada vez que leamos los siguientes versículos. Siempre comienza la historia en Génesis contándonos, y dijo Dios. Es decir, Dios es el que dice y nos dice enseguida, y así sucedió. Entonces vamos a ver que Dios decreta algo, Dios dice algo y tal como Dios lo dice, así va a suceder. Y siempre la historia va a terminar diciendo, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primero o el segundo o el tercero cada día de la creación. ¿Listo? Entonces, esto se va a repetir. Y dijo Dios, y así sucedió. Y vino la noche y llegó la mañana. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces empezamos diciendo, y dijo Dios, y esto es muy importante tenerlo claro porque aquí estamos viendo el poder de la palabra. Pero ojo, en este versículo estamos viendo el poder de la palabra de Dios. Es verdad que las palabras tienen poder, no como el poder que Dios le da, sino como una fuerza especial que tienen todas las palabras cuando nosotros las pronunciamos, las palabras humanas. Y por eso Dios siempre nos recalca que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua porque las palabras tienen esa fuerza, no son vacías. Todas las palabras que salen de nuestra boca tienen una fuerza, tienen un poder para atar y para maldecir. Pero aquí se refiere a un poder de creación. El Salmo 33:9 dice, Dios dijo y existió. Es el poder de la palabra de Dios lo que crea. La palabra de Dios tiene poder para crear, no así nosotros los seres humanos. Por eso esa enseñanza de decreta y se te hará no es bíblica. Aquí no se está hablando de decretar. Esta palabra con este poder de creación es únicamente la palabra de Dios, sin que ustedes minimicen la fuerza que tienen las palabras. Listo, espero que me estén entendiendo. No confundan el poder de la palabra de los humanos como fuerza para atar o maldecir con el poder de la palabra de Dios para crear. Y aquí empezamos con la maravillosa creación de Dios. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Entonces, en el primer día de la creación, Dios dijo, hágase la luz. Lo primero que dice Dios es que se haga la luz. Y esto es importantísimo porque ese primer mandato de Dios a través de las palabras que se haga la luz tiene tres connotaciones importantísimas sobre la vida del ser humano. Primero, cuando Dios dice hágase la luz es para que los seres humanos nos demos cuenta la presencia divina como fuente de luz. Lo primero que hay en el primer día de la creación es la presencia divina, que Él es nuestra luz. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces, desde el principio Dios nos empieza a enseñar la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas y que Dios es la luz.
Porque fíjense en ustedes que la luz no la está dando el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque esas fueron creadas hasta el cuarto día. Es decir, que los primeros 3 días de la creación ya había luz, porque la luz verdadera, su fuente es Dios mismo. Y ustedes se van a dar cuenta, y es algo hermoso, como toda la historia que comienza en el Génesis, la vamos a terminar en el Apocalipsis en el mismo sentido. Aquí en el Génesis nos está diciendo que desde el principio hubo luz porque Dios es la luz. Y si recuerdan ustedes que hace poco vimos el Apocalipsis, que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en la vida eterna, ya no vamos a necesitar tampoco ni de sol, ni de luna, ni de estrellas, ni de la luz artificial, de los focos, de los bombillos, la luz eléctrica, porque nuevamente Dios va a ser nuestra fuente de luz. Lo segundo que aprendemos cuando nos dice que el primer día se hizo la luz es que ahora nosotros sabemos por los descubrimientos científicos de la física que la luz es energía. La luz que nosotros podemos ver con nuestros ojitos se conoce como luz blanca, pero no es la única luz que existe. Resulta que hay un espectro de radiación electromagnética que incluye varios tipos de frecuencias que nuestros ojos no perciben, es decir, que hay una serie de luz que nuestros ojos no ven. Las ondas de radio, los microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X, rayos gamas. Todo eso es luz, es energía que nuestros ojos no perciben. Entonces, desde el primer día, esto fue lo que se creó. Todo este espectro de radiación electromagnética fue creado en el primer día. Y lo tercero es que Dios quería enfatizar la religión monoteísta de Israel. O sea, estamos hasta ahora en la creación, pero Dios ya sabía que en el futuro los seres humanos se iban a desviar de la religión monoteísta, es decir, de la existencia de un solo Dios, y que los seres humanos iban a llegar al politeísmo, es decir, a creer en varios dioses, y que la mayoría de las naciones circundantes iban a adorar a los astros, iban a adorar al sol, a la luna y las estrellas, y desde el primer momento él está poniendo unas bases claras de que la única fuente de luz es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, para que el ser humano no adorara las otras fuentes de luz que iban a ser creadas hasta el cuarto día. Sin embargo, pues como no se estudia el manual de instrucciones, el ser humano no entendió eso y desde el primer momento empezaron a pecar adorando a todos estos astros como dioses. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y es muy importante que ustedes aquí entiendan que las tinieblas surgen por la ausencia de luz. Es decir, que la definición de tinieblas es ausencia de luz. Mientras haya luz, las tinieblas no existen. Y lo mismo pasa con la maldad. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ser hermoso llamado Luzbel que él mismo decidió rebelarse y se convierte en Satanás. Es muy importante, chicos, que ustedes comprendan esto. Ni la oscuridad, ni las tinieblas, ni la maldad fueron una creación de Dios. Es el resultado de la ausencia de luz, de la ausencia de Dios en la vida de los seres humanos. ¿Listo? A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Fíjense en que entonces en el primer día ya quedó decretado el día y la noche, pero el sol todavía no existía. Eso es algo que como que nos raya la cabeza. ¿Cómo así? Ya existía el día y la noche, pero el sol no estaba. Ah, entonces lo que Dios aquí nos está diferenciando es la luz de la oscuridad y que lo único que se necesita para que no haya oscuridad es la presencia divina de Dios. Y dice, y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el primer día. ¿Se acuerdan que les conté que esta frasecita siempre termina cada día de la creación? Esto es muy importante porque nos enseña dos cosas. Primero, todo gran día comienza la noche anterior. Chicos, ¿ustedes quieren tener un buen día? Tengan una buena noche. Eso es de sentido común. Cuando una persona tiene una mala noche, al otro día tiene un día fatal,
porque los días comienzan en la noche y eso lo entendieron muy bien los judíos, el pueblo de Israel. Para el judío existen 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, 12 horas de noche y 12 horas de día, porque el día de los judíos comienza a las 6 de la tarde del día anterior. Por ejemplo, hoy que estoy grabando esto es jueves, es decir, que hoy jueves comenzó ayer miércoles a las 6 de la tarde y termina hoy jueves a las 6 de la tarde. Los días van cuando sale, cuando se oculta y cuando sale el sol. Pues aquí como yo vivo en Colombia, que es un país tropical, pues nosotros no tenemos estaciones. El sol se oculta a las 6 de la tarde y vuelve a aparecer a las 6 de la mañana. Entonces, el día va de 6 de la tarde a 6 de la tarde. En Occidente, en cambio, para los gentiles, nosotros tenemos 6 horas de oscuridad, 12 horas de luz y 6 horas de noche, de oscuridad nuevamente. Nuestro día comienza con las 12 horas de luz, no comienza con la noche. Contrario a lo que nos está enseñando la Biblia. Mire que dice, y vino la noche, primero es la noche, y llegó la mañana. Así es que debemos contar nosotros los días. Esto también nos demuestra que son ciclos de 24 horas y eso nos comprueba que la creación fue de 6 días. Es que también hay personas que enseñan para poder coincidir con los millones y millones de años que los científicos hablan de lo que el planeta Tierra tiene de edad, que entonces cuando se habla de la creación no son días de 24 horas, sino son días de millones y millones de años. Pero aquí es muy clara la palabra de Dios, nos dice, vino la noche y llegó la mañana. Son ciclos de 24 horas, la creación fue en 6 días. Sigamos. Versículos del 6 al 8 dice, y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. ¿Qué pasó aquí? El segundo día de la creación, Dios separa las aguas de abajo y las aguas de arriba. ¿Cómo así que hay aguas abajo y aguas de arriba? ¿A qué se refiere? Las de arriba se refieren al firmamento, al cielo, es decir, que hay un firmamento, hay un cosmos y nos dice que ahí Dios puso agua y se está refiriendo exactamente a una capa que se conoce como la tropopausa, que fue la que se rompió en el diluvio de Noé. Esto es muy importante. ¿Por qué semejante inundación tan terrible? Porque una de las capas de agua que rodeaban la tierra fue la que se rompió. Y cuando está hablando del agua de abajo, pues se refiere a los mares y a los ríos, ¿listo? Entonces, ¿qué hizo Dios este segundo día? Dice que Dios formó un espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas del firmamento y que a ese espacio lo llamó cielo. Simplemente para separar las aguas que hay arriba de las aguas que hay abajo. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? En el primer día, Dios dijo, hágase la luz. Y por esa declaración de que se hiciera la luz y que la luz se hizo, como consecuencia se creó el día y la noche. En el segundo día, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y como consecuencia se crea el cielo. Sigamos. Versículos 9-10. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Miren que aquí continúan, todavía no se ha terminado el tercer día. Entonces, ¿qué pasa el tercer día de la creación? Primero, Dios crea la tierra y el mar, pero no es lo único que crea. Ahorita seguimos en los otros versículos que más pasó el tercer día. Nos dice este versículo primero que Dios reúne todas las aguas que están debajo del cielo, las junta en un lugar. Y hasta ese momento aparece tierra seca. Todo era agua debajo del cielo. Y cuando Dios junta todo el agua en un lugarcito, lo que queda es la tierra seca. Y que Dios llama a la parte seca, lo llama tierra, y a las aguas las llama mares. Y Dios vio que esto era bueno.
Es la primera vez en el tercer día de la creación que Dios añade algo y dice Dios que todo lo que había creado era bueno, es decir, Dios estaba súper emocionado, le estaba quedando hermosa esa creación, estaba quedando titina. Entonces Dios se emociona y dice, y Dios lo vio y dice, y todo está bien, todo esto es hermoso, todo era bueno. ¿Cómo vamos en esta creación? Siga, no, pues no hemos acabado el tercer día. Y sigue. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche, perdón, y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. Fíjense que es hasta el versículo 13 que se acaba el tercer día de la creación. En el tercer día de la creación, entonces, fuera de crear los mares y la tierra, se crea la vegetación y nos dice que se crean árboles, y pongan atención porque esto es importantísimo para entender correctamente cómo funciona la creación y muchas de las cosas a que erróneamente ha llegado la ciencia. Cuando Dios crea los árboles y las plantas, los crea ya adultos. Oigan, chicos, Dios no creó semillas. Él crea ya esta vegetación, la crea adulta. Por eso, cuando se hacen las cuentas de los millones y millones de años que tiene la Tierra, el problema es que los científicos empiezan a hacer las cuentas desde las semillas. Desde chiquitico todo, pero resulta que cuando Dios hace la creación ya todo era adulto. Entonces no hay que contar una cantidad de millones de años que los científicos no caen en cuenta porque Dios ya hace una creación adulta, no empieza desde las semillas, ya es adulta. Y otra cosa importantísimo, creado todo según su especie. Las semillas no se mezclan, las semillas se crean de una sola especie y entre esa misma especie se empiezan a reproducir, no se mezclan de una especie a otra. Y esto es muy importante para todas las creencias erróneas que hay hoy en día. Desde el principio Dios es muy claro que todo lo crea según su especie. No hay mezcla de semillas en la vegetación, todo se va multiplicando según su especie. Entonces, dos puntos importantes. Dios crea todo ya en forma adulta y Dios todo lo crea según su especie. Entonces, vamos con el tercer día. Dios junta las aguas debajo del cielo y aparece lo seco. A lo seco lo llama tierra y a las aguas las llama mares, y Dios es la primera vez que Dios ve todo y dice esto es muy bueno. Pero también en este tercer día crea la vegetación, hierbas, árboles, según su especie y ya adultas. Y aquí vuelve a ratificar que Dios vio todo esto y dijo que era muy bueno. Sigamos, versículos 14 al 19. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. ¿Qué hizo Dios aquí en el cuarto día de la creación? El sol, la luna y las estrellas, hasta el cuarto día. Y nos dice que esas luces en la expansión fueron diseñadas, creadas, puestas ahí para tres propósitos grandes. Primero, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Es decir, que gracias a estas luces en la expansión es que tenemos los calendarios. Segundo, para iluminar la tierra. Ya sabemos que esta iluminación es diferente, aunque es algo de la naturaleza, también sigue siendo harto artificial porque
luz verdadera, verdaderamente verdadera, es la luz que nosotros tenemos desde el primer día de la creación por la presencia de Dios. ¿Listo? Y tercero, separa la luz de las tinieblas. Al Señor le gusta recalcar que Él siempre está separando la luz de las tinieblas. Y nos dice que crea el astro mayor, que es el sol, y el astro menor, que es la luna. Entonces, en el cuarto día de la creación hay luces en la expansión. Dios crea el sol, la luna y las estrellas, que las pone como señales para las estaciones, las diferentes estaciones, las cuatro estaciones, pero acá también se utiliza en el original, al traducirla, se puede también traducir como periodos o dispensaciones o etapas. De aquí, de esta creación, también nosotros sabemos, entonces también estudiamos todo lo que tiene que ver con las dispensaciones que ya hemos estudiado en otras clases y también señalan los días y los años. Tienen una función muy importante. Sigamos, capítulo 20 al 23. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el quinto día. ¿Qué hizo Dios en el quinto día de la creación? La vida marina y las aves. Y nos explica, dice, primero creó los grandes peces marinos, muchos de ellos hoy extintos, no solamente por el diluvio en la época de Jonás, sino que a través del tiempo también se han extinguido muchos peces porque pues es la vida, los ciclos de la vida y también por la acción del ser humano, ¿no es cierto? Pero también crea las aves y entre esa creación de las aves están todos los insectos voladores que a muchos de nosotros no nos gustan, también la creación de todos los insectos voladores. Pero mire que aquí Dios agrega algo que no había dicho en los días anteriores de la creación. Hay una bendición, mire lo que dice Dios. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Fíjese que en la vegetación no dijo no dio esa orden de que se multiplicaran porque la vegetación lo hace por la voluntad de Dios, por un chip que Dios pone en la vegetación. Aquí en los animales sí da esa orden: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Entonces, el quinto día de la creación, hay seres vivientes en el agua y en el cielo según su especie. Esto es muy importante porque a eso sí lo recalcó en la vegetación. En los animales que hay en el agua y en el cielo también es según su especie. Ojo, no hay una mezcla de especies. Están los peces en el agua, las aves en el cielo, y Dios da la orden que se multipliquen según su especie. Aquí esto totalmente descarta cualquier cosa que tenga que ver con la evolución. No es el paso de una especie a otra, porque desde el primer día Dios fue muy claro que todo fue creado según su especie. Vamos para los versículos 24-25. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, pero todavía no se ha acabado este día. Entonces, en el sexto día de la creación, primero estamos viendo que Dios crea los animales y nos dice que crea los animales domésticos, los que podemos tener en la casita, que tienen más contacto con los seres humanos, los animales salvajes y los reptiles, que tampoco nos gusta mucho, ¿no es cierto? Y dice, y aquí habla nuevamente de la ley de la reproducción. Fíjense, chicos, hay variaciones significativas dentro de las especies biológicas. Hay muchas clases de gatos, de perros, bueno, pero nunca se pasa de una especie a otra. Están los felinos, pero no se pasa de una especie a otra. Dios crea animales adultos también.
Y miren esto que van a aprender ustedes. Aquí se resuelve el misterio de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Se acuerdan esa pregunta que siempre hacen, ay, los intelectuales, ay, si eres tan pilo, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina? Chicos, ustedes tienen la respuesta correcta. Primero fue la gallina, porque Dios no crea semillas. Dios no crea al ser chiquito, sino ya los crea adultos. Entonces, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Y ustedes con toda propiedad dicen la gallina. La Biblia nos lo dice muy claramente. Entonces, en el sexto día, Dios crea animales domésticos, salvajes, reptiles, según su especie. Y la orden también es que se multipliquen y llenen la tierra. Súper interesante, ¿no es cierto? Hermoso todo lo que Dios, y también termina diciendo que todo lo que Dios vio era muy bueno. Sigamos. Oh, del versículo 26 al versículo 31 dice. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó, la cereza del pastel, al ser humano, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Y con estos versículos es que se acaba el sexto día. Primero crea los animales terrestres y después, como les decía, la cereza del pastel al ser humano. Pero como ven ustedes este pasaje tan largo y es la cereza del pastel, entonces chicos, lo vamos a dejar ya para dentro de 8 días, porque es que tenemos que hablar muchas cosas hermosas de esta última creación que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, espero que estén disfrutando este estudio del Génesis, así como yo lo he disfrutado, no solamente al prepararlo, sino también al enseñárselo. Vuelvan a ver todas las clases, cojan papelito, tengan un cuaderno, sean ordenados, sean juiciosos, porque esa es la manera de que ustedes pueden aprender. En la medida en que ustedes vean con sus ojitos, oigan las clases y escriban, van a aprender más fácilmente y van a aprender al 100% cuando ustedes enseñen esto a otras personas. Gracias, chicos. Por favor, compartan estas clases para que se mueva todo esto por internet. Les deseo que tengan una hermosa semana. Bendiciones.